Globalización. Neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. Quienes defienden el neoliberalismo, llamadas neoliberales, muestran su claro apoyo a la liberalización en materia de economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio, a partir de la desregularización de los mercados. Está legítimo afirmar hoy que el liberalismo es la ola del futuro como lo era hace un par de décadas de estilo del socialismo. De hecho, bajo formas benignas o malignas, el socialismo prevaleció en el mundo hasta bien entrados los años 70. Luego vino la desilusión. ¿No podría ocurrir algo similar con el neoliberalismo? Todo buen liberal tendrá que preguntárselo. La preocupación surge al recordar que en el siglo XIX hubo también una oleada de libertad. No existe latinoamericano que no pueda señalar alguna etapa, larga por lo general, cuando su país funcionó bajo el amparo de una constitución liberal. Nuestro país no es una excepción. A América Latina no le iba mal con el primer liberalismo que acogió en el siglo XIX, pero un día lo abandonó. Lo aplicaba, lo aprovechaba, nunca creyó del todo en él. En una hora de prueba, cuando estalló la crisis económica de 1929, retrocedimos hacia la zona autoritaria de los golpes militares, hacia la zona regresiva del paternalismo económico. El neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este es heredero de las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX. Pero en los años 70, cuando comienza su auge a nivel internacional, al iniciarse la crisis en la teoría keynesiana, no pudo encontrar respuestas a diferentes problemas que han angustiado al mundo en las últimas décadas. La cultura de América Latina comprende las expresiones formales e informales de los pueblos de América Latina e incluye tanto las expresiones culturales refinidas como literatura y arte, como los elementos de la cultura popular, tales como música, arte folclórico, danza, elementos religiosos y sus costumbres. Junto con Sudáfrica, Latinoamérica es la cultura más influenciada por población indígena de Occidente. Las definiciones que constituyen a este sitio son variadas. Desde un punto de vista cultural, por lo general, América Latina comprende aquellas partes del continente americano en las que prevalecen las influencias españolas, francesas o portuguesas, como en México, la mayoría de América Central y Sudamérica. También existe una importante presencia cultural latinoamericana en los Estados Unidos, hablando un poco más específicamente en las ciudades del suroeste, California, Nueva York y Miami. Con esto podemos darnos cuenta que la riqueza de la cultura latinoamericana es el producto de numerosas influencias. Globalización. La globalización, como la conocemos hoy, es un proceso donde el capitalismo se expande. Algunos autores advierten que al principios del siglo XX este empezó a tomar forma, pero con la crisis del 1929 paró. Es a partir de 1944 cuando aparecen instituciones para reglamentar el comercio internacional como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora Banco Mundial. Neoliberalismo. El neoliberalismo etimológicamente es el nuevo liberalismo. Es el retomar de la vieja doctrina liberal con ciertas modificaciones y nuevas aportaciones. El antiguo discurso de que el mercado se autorregula y hace que todo funcione bien, que no debe de haber intervención del Estado en la actividad económica, que haya libre competencia y que se busque el máximo beneficio es nuevamente tomado. Sus principales postulados, dice David Morris, son: la competencia promueve la innovación, eleva la productividad y reduce los precios. La división del trabajo permite la especialización y que mientras más grande es una unidad de producción, más grande serán la división del trabajo y la especialización y mayores los beneficios. Revolución de la información. La revolución tecnológica ha modificado sustancialmente la vida del ser humano moderno. Resulta interesante observar cómo esto ha tenido tantos efectos positivos como negativos.
La productividad laboral se ha incrementado, pues las comunicaciones y la transmisión de información se han vuelto infinitamente más sencillas con las nuevas tecnologías. La red mundial es ahora omnipresente, es inalámbrica y no precisa de una computadora para operar. Pese a lo virtuoso que este avance tecnológico resulte, ha involucrado cambios sociales y ha demostrado presentar dentro de muchos contextos graves problemas respecto a la privacidad y la intimidad. Un estudio de la Fundación para la Salud Mental en Gran Bretaña ha revelado que los jóvenes actualmente se sienten mucho más solos y aislados que hace una década. División política geográfica mundial. El sentido de pertenencia es un rasgo común en la sociedad. Los grupos humanos organizan y utilizan el espacio de acuerdo con su cultura para ordenarlo y administrarlo, lo delimitan por medio de fronteras. Al establecimiento de límites en el territorio mediante fronteras se le llama división política. En la mayoría de los casos se define por enfrentamientos armados o por acuerdos pacíficos, estos con el fin de determinar la extensión de los territorios, incluyendo las extensiones continentales, marítimas y aéreas. Existen dos tipos de fronteras, las naturales y las artificiales. Las primeras se refieren al uso de un elemento de la naturaleza, como un río o una montaña, para que sirvan como límite. Las segundas son líneas imaginarias trazadas con base en el sistema de coordenadas geográficas. Ambas se utilizan para delimitar a los países. Las divisiones territoriales en el mundo no siempre han sido las mismas, se transforman de acuerdo con los sucesos históricos, políticos o económicos. Estos a veces ocurren en muy poco tiempo. Por ejemplo, en los últimos años, Europa ha sido el escenario de múltiples cambios territoriales, como los casos de Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética. Las fronteras no solo separan territorios, sino que muchas veces propician la convivencia de grupos con marcadas diferencias étnicas, bajo un mismo régimen de gobierno y una forzada identidad nacional. En otros casos pueden dividir una sociedad con fuertes lazos de unión, como religión, lengua y costumbres, al trazar una frontera en medio de sus vidas, como ocurrió en Alemania con el muro de Berlín al concluir la Segunda Guerra Mundial. En Bolivia, con la frontera que dividía los grupos almares y quechuacas, quienes convivían en paz, los ehues de África Occidental, pueblos separados por fronteras arbitrarias, cuando los unían firmes tradiciones. Al provocar fuertes conflictos territoriales, tarde o temprano se manifiestan conflictos sociales que pueden desembocar en guerras. Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de cumplir ciertos objetivos. Existen docenas de miles de organizaciones no gubernamentales, pero no todas son creadas de la misma manera. Un puñado de ellas trabajan en los lugares más peligrosos y empobrecidos de la Tierra, a la vez que ejercen una enorme influencia, configurando las políticas y cambiando el modo en el que el mundo trabaja por el desarrollo. World Vision cuenta con 31.000 empleados y más de 977 millones de dólares. Tiene como objetivo acabar con el hambre dando ayuda alimentaria y asistencia en emergencias. Es una de las mayores organizaciones benéficas cristianas del mundo. Es el principal distribuidor del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Médicos Sin Fronteras cuenta con 27.000 empleados y más de 770 millones de dólares. Su principal objetivo es el establecimiento de servicios de asistencia en países pobres y suministro de cuidados médicos de emergencia. Greenpeace fue fundada en 1971 en Vancouver, Canadá. Es una organización no gubernamental presente en más de 40 países, cuyo objetivo es garantizar la capacidad de la Tierra para nutrir la vida en toda su diversidad. Centra sus campañas en asuntos como el calentamiento global, la deforestación, la sobrepesca, la pesca de ballenas e ingeniería genética. Globalización.
La globalización es un fenómeno mundial que consiste en integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Algunas de sus ventajas son que se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores, aumenta el empleo en los lugares donde llegan los multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados, aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Pero algunas de las desventajas que tiene es que hay mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados debido a concentración del capital en los países desarrollados. O sea que hay mucha acumulación externa de capital. Otra es que la desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza, porque las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y materia prima barata. Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. Menor oportunidad de competir con las grandes empresas multinacionales. Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas en su producción.